El día de hoy vamos a hablar sobre habilitaciones urbanas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? En primer lugar, identificar qué es una habilitación urbana y la importancia dentro de nuestro ordenamiento, ¿no? Como segundo punto, conocer las etapas y los tipos de habilitación urbana y comprender su tratamiento dentro del ámbito registral. Para poder comprender un poco más sobre lo que es habilitaciones urbanas, el procedimiento registral, lo que implica que se pueda inscribir dicho acto en el registro de predios, tenemos que tener presente todo aquello que implique normativa para su inscripción. En primer lugar, a la Constitución Política del Perú en su artículo 70 y el artículo 957 del Código Civil, ¿no? En el ámbito legal. Pero como ustedes son estudiantes de ingeniería y arquitectura, también se los nombro de por sí, ¿no? Porque es parte de este procedimiento de inscripción para el acto de habilitación urbana. Otro de las normativas que deben estar presente también es el reglamento de la ley 29090 y por ende la ley 29090, ¿no? Que regula todo ese procedimiento de inscripción de habilitaciones urbanas y procedimientos que se dan en cuanto a la inscripción de diferentes actos vía municipal, ¿no? Aparte de la habilitación urbana, también hay otros actos que siguen ese tipo de procedimientos en dichas normativas, como lo son las habilitaciones, las declaratorias de fábrica, por ejemplo, ¿no? También es importante tener conocimiento acerca del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Iniciemos comprendiendo cuál es el concepto de habilitación urbana. ¿Qué podemos comprender por habilitación urbana? Es el proceso de convertir un terreno rústico o eriazo en un predio urbano, ¿no? Mediante la ejecución de obras de accesibilidad. Como podemos ver en la imagen, apreciamos que un predio rústico podemos inferir que es aquel predio que, si bien es cierto, no se encuentra dentro de las características de un predio agrícola, eh, puede convertirse en un predio urbano a través de esta habilitación urbana, ¿no? Y en el caso de los predios eriazos, por el contrario, a diferencia de los predios rústicos, son predios que no encuentran productividad, ¿no? No tienen ese factor que les permita desarrollarse dentro del campo agrícola y siempre, la mayoría de veces, es que esos predios eriazos son parte de predios del Estado, ¿no? Entonces, estos predios se convierten en urbanos a través de esta habilitación urbana. ¿Por qué? Porque se realizan distintos tipos de obras, ¿no? Como alcantarillado, obras de iluminación, energía, desagüe, ¿no? Que hacen que este predio se convierta ya en un predio apto para poder vivir, ¿no? Que se convierte en un predio urbano. Ahora, es parte también de esta habilitación urbana el tema de los aportes, ¿no? ¿Qué es lo que dice la normativa 040, ¿no? Que modifica la resolución 029/2021? Nos dice que es un área de superficie de terreno resultante de un proceso de habilitación urbana que cede de forma obligatoria y gratuita. Esta parte es importante porque los aportes dentro de la habilitación urbana son gratuitos, pero también obligatorios. Es decir, cuando se realiza una habilitación urbana, necesariamente se tiene que destinar un área de aportes para la recreación pública eh, y también para los servicios públicos complementarios, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando se realiza una habilitación urbana en el distrito, imaginemos dentro de Lima, de San Martín de Porres, encontramos que hay áreas, parte de la habilitación urbana, que son destinadas a recreación pública, como los parques que se advierten, como las plazas, ¿no? En el caso de servicios públicos complementarios, podría ser un hospital, una comisaría, ¿no? Servicios que estén destinados para atención a los ciudadanos, ¿no? A la población que integra esta habilitación urbana. Ahora, aquí podemos advertir un plano de la habilitación urbana. Es un plano este que se inscribe en la partida matriz, donde se halla un trazado de lotización, ¿no? Y las áreas que se pueden distribuir de acuerdo a la zonificación que se emplea en este tipo de habilitaciones urbanas, donde se puede realizar el manzaneo, ¿no? Y dentro de este también se pueden ubicar cuáles son los aportes obligatorios por parte de las personas que están realizando esta habilitación urbana, ¿no? Y también las áreas destinadas a recreación pública. Ahora, sobre el proceso de habilitación urbana.
¿Qué implica? Implica una lotización o subdivisión de un predio rústico de mayor extensión en porciones menores de lotes urbanos. Como ya podemos advertir en la imagen también, por ejemplo, ¿no? Si se realiza una habilitación urbana, podemos entender que hay distintas manzanas, manzana A, manzana B, manzana C. Dentro de estas manzanas hay una serie de lotes. Lotes que en alguno de los casos, un lote diferente puede ser destinado, por ejemplo, a un área de recreación pública. Es decir, en una manzana puede ser que uno o dos lotes estén destinados a ser un parque o uno o dos lotes estén destinados para una comisaría. Y luego más adelante vamos a advertir cómo es que al inscribir esta habilitación urbana se realiza la independización de dichos lotes y a favor de quién se adjudican, ¿no? ¿Cuándo corresponde? Eh, Como ya lo habíamos señalado, pueden estar destinados para recreación pública, como estos parques, plazas, ¿no? Esas porciones destinadas. El destino de los lotes y las áreas pueden ser para vivienda, para comercio y para industria. Es decir, pueden haber habilitaciones urbanas que comprendan el uso solo de vivienda, mm, eh, también solo de comercio y también una habilitación urbana que tenga el uso de industrial, ¿no? Siempre en determinados, estas habilitaciones urbanas va a existir los parques, las plazas y sobre todo las vías públicas, ¿no? Que le permiten accesibilidad a todos aquellos lotes que se independizan de esta habilitación urbana. ¿Cuáles son aquellos que están exonerados de realizar estos aportes reglamentarios, no? En primer lugar, tenemos a los proyectos de inversión pública, también de asociación pública-privada, de concesiones que se realice para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública, ¿no? Ahora, más adelante vamos a poder advertir que también hay un tipo de habilitación urbana que está exenta de presentar estos aportes obligatorios y gratuitos que se realizan cuando se da la habilitación urbana. Hay una habilitación que no requiere que se realicen estos aportes. No, bueno, ¿cuáles son las etapas que implican la habilitación urbana? En primer lugar, tenemos al proyecto, a la aprobación del proyecto de habilitación urbana y en segundo punto, a la recepción de obras. En la primera etapa, cuando hablamos de la aprobación del proyecto de habilitación urbana, debemos entender que es aquella etapa en la que no se han ejecutado las obras. Es decir, yo solicito mi licencia a la municipalidad, yo quiero iniciar mi proceso para poder obtener esta habilitación urbana, ¿no? Planteo mi solicitud para poder iniciar la habilitación urbana, ¿no? Solicito esta licencia a la municipalidad para poder iniciar el proceso que vamos a poder ver más adelante, que también implica un periodo de plazo hasta que se pueda realizar la recepción de obras. Entonces, la aprobación del proyecto de habilitación urbanas es el prepaso para la recepción, ¿no? La recepción de obras es cuando ya las obras están finiquitadas y ya la entidad, la municipalidad, emite una resolución indicando esta área matriz le corresponde esta recepción de obras. Se han aprobado la habilitación de urbanas por esta área, ¿no? Y ya ahí es cuando se realiza la independización de los lotes. La primera etapa, que es la aprobación del proyecto, implica ver la licencia de habilitación urbana. Esta se inscribe en el registro de predios, ¿no? Esta licencia tiene un periodo de 36 meses. Es decir, yo voy a la municipalidad, genero mi solicitud para la inscripción de habilitación urbana, y se me otorga un plazo de 36 meses para yo poder culminar estas obras, ¿no? Porque yo planteo mi solicitud, cuáles son los trabajos que yo voy a realizar, ¿no? Cuál es el área que se pretende habilitar y tengo un plazo de 36 meses para lograr concluir estas obras, ¿no? Y concluir que también se tengan desagüe, agua, iluminación, para que puedan realizarse la recepción de obras, ¿no? Puede surgir una prórroga de 36 meses adicionales y adicionalmente se puede dar una revalidación. Esos son los plazos que se emplean de tal manera de que todavía perdure el plazo de la licencia de habilitación urbana porque en ese lapso, en ese periodo de plazo, no es tan rápido el procedimiento para poder obtener la recepción de obras, es decir, para que las obras que se están ejecutando se puedan culminar. Una vez ya de haber obtenido todos estos plazos y no haber cumplido con finiquitar estas obras, no se puede obtener la recepción de obra. Y si el plazo se excede,
este asiento de anotación preventiva, ¿no? Que es la licencia de habilitación urbana, porque la licencia de habilitación urbana se extiende en el registro de predios en un asiento de anotación preventiva. Es decir, todavía no se ha realizado la inscripción de la habilitación, es como un prepaso, tiene un plazo, tiene el periodo del plazo que se ha señalado no se cumple, obviamente el plazo vence, el asiento también, y ya no continúa la vigencia, ¿no? Ahora, el asiento registral se cancela por el vencimiento de dichas licencias y por la inscripción de la recepción de obra. Es decir, el asiento, si es que consta un asiento de anotación preventiva por licencia de habilitación urbana y posteriormente hay un asiento de recepción de obras, se entiende que el primero queda cancelado, ¿no? Porque ya se inscribió la recepción de obras. Ahora, pasado el paso de la licencia de habilitación urbana, que es la aprobación de este proyecto, vamos al paso número 2, que es el de la recepción de obra, que es aquel en el que se realiza finalmente la finalización de esta habilitación urbana. ¿Qué entendemos? Entendemos por concluidas las obras de esta habilitación, ¿no? El administrado solicita la recepción de las mismas, es decir, si yo ya he cumplido con realizar las obras de iluminación, de alcantarillado, tengo luz, agua, ¿no? Se encuentran ya señaladas, distribuidas, cuáles son las áreas que van a ser destinadas para vías. Yo sé cuáles van a ser mis aportes por ejemplo, a la municipalidad, cuáles van a ser mis aportes al Ministerio de Educación, en el caso de que haya un colegio, a un hospital o una posta médica, cuáles son los lotes que están destinados para parques, cuáles son los lotes destinados para viviendas, si ya existe la correcta distribución de estos lotes, si ya yo tengo definido eh, toda la estructura de poder vivir de esta lotización que se está realizando en cuanto a su iluminación y todo lo demás, yo puedo señalar que he cumplido, ¿no? Y la municipalidad, a través de una resolución municipal, me otorga la recepción de obras, ¿no? Ahora, hay una serie de documentos que hay que presentar para la inscripción de la recepción de obra, que son mucho más al inicio, es decir, cuando yo presento mi solicitud de aprobación del proyecto de la licencia de habilitación urbana, presento mucha más documentación que en la recepción de obra. ¿Por qué? Porque se entendería que en la recepción de obras no estaría variando alguna lotización que se está realizando, ¿no? Entonces, si yo en el primer lugar, en el caso de la licencia de habilitación urbana hubiera presentado un plano, por ejemplo, que es uno de los requisitos, ¿no? El plano de lotización, el plano perimétrico, el plano de ubicación. Si yo los hubiera presentado ya en la licencia de habilitación urbana, ya en la recepción de obras, si es que no existiera una variación con respecto a la distribución del lote, si es que yo no hubiera variado algo de ello, no habría necesidad de su presentación más que de la resolución, ¿no? Pero en el caso de que existiera variación en cuanto a alguna lotización, sí tendría que presentarse la documentación porque entendamos que en este caso de habilitación urbana es un acto que amerita que la documentación sea enviada a la oficina de catastro, ¿no? Donde se va a poder estudiar a través de un informe técnico si es que se adecúa a los antecedentes registrales, si es que hay alguna variación en cuanto al predio que se pretende habilitar, si es que habría alguna afectación en cuanto a terceros, ¿no? Si es que el polígono se encuentra adecuadamente posicionado, si es que la superposición preexistiera o no preexistiera. Todo ello es vinculante para el registrador al momento de realizar la calificación registral. Es por eso que toda documentación, ya sea en la licencia o en la recepción de obras, en general en habilitación urbana, requiere de ese informe de catastro, ¿no? Entonces, cuando ya realizamos esta recepción de obras y advertimos que toda la documentación cumple con los requisitos, porque ya tenemos el plano de lotización, de trazado de lotización, de ubicación, el perimétrico, las memorias descriptivas, todos ellos son visados por la municipalidad y se extiende en cuanto a la resolución que emite la municipalidad, ¿no? La municipalidad distrital que aprueba esta recepción de obras, ¿no? Y se obtiene, como podemos ver en la imagen, un cuadro general de distribución de áreas, en el cual se puede advertir un área bruta total, un área destinada para vía metropolitana, por ejemplo, un área útil de viviendas,
Algunas veces en el cuadro se señala también cuántos son los lotes que se están empleando para esta utilidad de vivienda, ¿no? ¿Cuáles son los lotes que se independizarían, ¿no? El área de recreación pública, el área de usos especiales, el área de compensación en caso hubiera. Como podemos advertir en la imagen, sí existe aquí un área de compensación, ¿no? Y un área de circulación y vías también. ¿Qué entendemos por la compensación de obras, ¿no? Dice, los propietarios colindantes, objeto de habilitación urbana, se transfieren recíprocamente las porciones del predio excedente de una habilitación urbana que son esparcidas por el propietario de la habilitación urbana colindante, ¿no? Lo que se busca es conformar nuevos lotes normativos con la transferencia de áreas excedentes de una habilitación urbana a otra habilitación. Y, a ver, aquí podemos advertir una imagen sobre una compensación de obras. Lo que implica la compensación de obras es, en el gráfico podemos ver que el perímetro del predio cruza algunos lotes que están inscritos. Por ejemplo, en la imagen se puede ver que se cruza el lote 27 y el lote 28, ¿no? Hay una línea punteada que cruza estos dos lotes. Pues bien, parte de estos lotes sí se encuentran integrantes dentro de la habilitación urbana, pero parte de ellos no. Entonces, ¿cómo es que se realiza la compensación de estos lotes, no? Porque estos lotes ya no pueden ser en su totalidad parte de la habilitación porque forman parte de un área eh, que que puede encontrarse comprendida dentro de otra partida, ¿no? De un tercero, o también puede ser que esta área esté dentro del área de vías. Entonces, en este caso, lo que se realiza es un área destinada a compensación, que antes, previo a la recepción de obras, o incluso posterior, inscribiéndose a la recepción de obras, se deja constancia en el cuadro de áreas de esta compensación que se va a realizar a futuro, ya sea compensación de forma dineraria por la afectación de estos lotes, o es que posteriormente, ¿no? Se va a modificar la habilitación urbana de tal manera que se encuentre este lote íntegramente dentro de la habilitación urbana, ¿no? Posteriormente pueda realizarse una rectificación del área, ¿no? De tal manera que se integre esta porción del lote a la habilitación. Entonces, eso es lo que podemos entender por la compensación de área, ¿no? Ahora acá también señalan el tratamiento de la compensación de áreas. Cuando la habilitación urbana comprenda áreas sujetas a futura compensación, esta no constituye acto previo para la inscripción de la aprobación del proyecto de recepción de obra. El registrador suspenderá la inscripción de los lotes comprendidos dentro del área destinada a futura compensación que se encuentren total o parcialmente fuera del perímetro del predio inscrito, debiendo dejar constancia de la suspensión en el asiento respectivo, ¿no? Como ya lo había señalado, es decir, si se realiza la recepción de obras y existe este tipo de observaciones, ¿no? Porque esta es una observación que se realiza en cuanto al plano. El problema surgiría si es que en los planos no se señalara que existirá una compensación por parte de la habilitación urbana que se está realizando, ¿no? El problema surgiría si es que se está realizando una habilitación urbana y se está tratando de cortar parte de los lotes, ¿no? Que corresponden a una partida que no pertenece a la habilitación. Porque entendamos que cuando se realiza la aprobación de una habilitación urbana, consta en la resolución municipal que dicha habilitación se hace en función a determinada área, ¿no? Y determinada área del predio matriz. Y se cita la partida a la cual se está afectando para poder eh, verificar que sí, el área efectivamente le pertenezca a la partida registral, ¿no? Imaginemos que se está aprobando la recepción de obras de una habilitación urbana denominada El Pino en el distrito de San Martín de Porres, ¿no? Y la habilitación urbana es por un área de 5.000 metros cuadrados, o más, 40.000 metros cuadrados, bien, algo realmente creíble en cuanto a la habilitación urbana, ¿no? Que es por un área de 40.000 metros cuadrados, ¿no? Y se está empleando un área de 40.000 metros cuadrados y la habilitación urbana comprende dicha área. Pero al enviar toda la documentación a la oficina de catastro y realizar la comparación con los antecedentes registrales y la base gráfica registral,
se puede advertir que no son 40.000 metros cuadrados, sino que son 45.000, por ejemplo, ¿no? Y que parte de esta área excedente se encuentra comprendida fuera de la partida, en otra partida adicional, y no se ha advertido ello en la resolución que aprueba la habilitación urbana, ¿no? Entonces, en este caso se estaría de alguna manera existiendo una superposición, ¿no? No se estaría afectando solamente la partida registral, sino se estaría afectando una partida tercera, que no corresponde a la aprobación de esta habilitación urbana. Sin embargo, cuando dentro de la habilitación urbana se indica que tales lotes corresponden a una futura compensación, ¿no? Allí el caso es diferente ya, ¿no? Pero todo ello debe estar señalado en la resolución de la habilitación urbana para que la oficina de catastro pueda determinar si corresponde o no, y también debe indicarse cuál es el área que se está compensando, ¿no? Vamos a desarrollar cuáles tipos de habilitación urbana existen. Pero previamente a desarrollar cuáles son los tipos de habilitación urbana existentes, vamos a ver un poquito cómo es la calificación por parte del registrador en cuanto a la habilitación urbana. Como ya les había señalado, existen estas dos etapas de habilitación urbana, la aprobación del proyecto y la recepción de obra, ¿no? Eso es lo que debemos aprender de por sí. Siempre diferenciarlos igual por el plazo, porque la recepción de obra es la inscripción definitiva y la anotación preventiva es esta aprobación del proyecto. Entonces, la aprobación del proyecto es la momentánea, la temporal, porque es un asiento provisional que tiene un plazo de 36 meses, y la recepción de obra ya es la final, es aquella en la que ya se deja constancia de esta inscripción definitiva de la habilitación urbana, ¿no? En cuanto a la calificación del registrador, podemos advertir que esta se realiza en cuanto a resoluciones, ¿no? Que emiten, es un acto administrativo que emite la municipalidad, ¿no? Verificamos cuál es la competencia del funcionario, es decir, cuando se presentan las resoluciones por parte de la municipalidad, hay que advertir quién es el que está otorgando esta o licencia para la aprobación del proyecto de habilitación urbana o esta recepción de obras, ¿no? En la municipalidad. Si es que le corresponde de acuerdo a su jurisdicción, por ejemplo, ¿no? Si es que es la municipalidad que corresponde aprobar esa habilitación urbana o no, de acuerdo a ello también al estudio de la partida registral, en la que se advierte dentro de qué distrito está ubicado el predio, cuál es el área que le corresponde al predio, cuáles son sus antecedentes. Incluso en algunos casos remonta a la partida matriz, porque puede ser que se solicite la inscripción de de recepción de habilitación urbana, por ejemplo. Imaginemos que es algún tipo de habilitación urbana y que esta partida ya se encuentre independizada, ¿no? De la matriz y se esté aprobando la habilitación de esta partida independizada. Sin embargo, en la matriz ya exista la inscripción de una habilitación urbana, ¿no? Entonces, el estudio comprende los antecedentes registrales, verificar la competencia del funcionario, verificar la formalidad, que se cumplan los requisitos de la presentación de un expediente para la habilitación urbana, ¿no? Como es el formulario único de edificación, el FUJU, también la presentación de los distintos planos, como el plano perimétrico, el de ubicación, el de plano de trazado y lotización, las memorias descriptivas en cuanto al área, las colindancias, las medidas perimétricas y también la lotización, ¿no? La lotización por cada lote y manzana, la descripción por el frente, por el fondo, a la derecha, a la izquierda, la valorización de la obra de habilitación urbana. En cuanto a la valorización, esta valorización en la etapa del proyecto, es decir, de la licencia, no es necesaria que se indique el monto. El monto debe ser indicado ya en la etapa final de la recepción de obra, porque es allí cuando al momento de hacer la liquidación del acto se va a poder extender el asiento, ¿no? Y con la valorización. En cambio, en la primera etapa, que es la licencia, no es necesario porque es una anotación preventiva. Ahora, también tenemos el carácter inscribible, es decir, la habilitación urbana es un acto que de por sí se inscribe en el registro de predios, ¿no? Y como ya le había señalado, esta adecuación que debe existir con los antecedentes registrales. ¿Qué es lo que no puede evaluar el registrador? No puede evaluar los fundamentos de hecho o de derecho. Es decir, no puede evaluar lo que ya ha resuelto, aprobado la municipalidad, ¿no? La municipalidad emite una resolución y nosotros, como registros públicos, en el momento de calificar, no podemos juzgar si es que efectivamente en el procedimiento se cumplió
el plazo para que ellos realizaron para verificar in situ el predio, si es que efectivamente se verificaron a los posesionarios de cada lote, si es que se realizó un correcto levantamiento topográfico, ¿no? Porque todo ello es parte de lo que resuelve la municipalidad antes de la aprobación de su resolución, ¿no? Nosotros ya verificamos la formalidad de ese documento, más no los fundamentos de hecho de derecho, ¿no? Y tampoco se puede evaluar el desarrollo, como ya lo había señalado, de este procedimiento administrativo en el cual se emitió. Ahora sí, hablemos de los tipos de habilitación urbana. De acuerdo al artículo 3 de la Ley 29090, tenemos tres tipos de habilitación urbana. La primera es la habilitación urbana nueva, la segunda, la habilitación urbana ejecutada y finalmente la habilitación urbana de oficio. De las tres, la que más ingresa a registros públicos en el registro de predios, por lo menos en la zona registral Lima, es la habilitación urbana de oficio. Pero creo que en general es la que más ingresa, ¿no? La habilitación urbana de oficio, porque es aquella en la que ya, si bien es cierto, existe esta posibilidad de que se haya realizado las obras, no se pueden, en su adecuado momento no se realizó la correcta inscripción o formalización de esta habilitación urbana, ¿no? Entonces, lo que entendemos aquí es de que tenemos tres habilitaciones urbanas, tres tipos de habilitaciones urbanas, ¿no? Empecemos por la primera, la habilitación urbana nueva. Esta habilitación urbana nueva es aquella que se realiza sobre un terreno rústico. Puede ser ejecutada por etapas, es decir, puede surgir una etapa A, una etapa B, una etapa C, en la cual se desarrollan distintos tipos de obras para llevar a cabo hasta la recepción, ¿no? Esto se da con venta garantizada de lotes y también implica una construcción simultánea de vivienda y o tipo progresivo. En este caso en particular, cuando hablamos de esta habilitación urbana que se genera ejecutada por etapas y que emplea una compra-venta garantizada de lotes, la compra-venta se da de por sí porque ayuda al proceso de obtener esta recepción de obra. Es decir, si yo he realizado la preetapa de la licencia en esta habilitación urbana nueva, ¿cómo puede la persona que está solicitando esta habilitación, que está realizando el habilitador de ¿no? de este predio para que sea urbano, puede obtener mayores recursos para poder finiquitar esta recepción de obra, ¿no? La única forma es realizar una venta garantizada de lotes y también la construcción simultánea, ¿no? De viviendas de tipo progresivo. Es decir, la construcción de viviendas simultánea coadyuvan a que se pueda realizar un mejor empleo del dinero para poder ejecutar las obras y poder obtener de por sí ya la recepción, ¿no? Ahora, en cuanto al predio matriz y la partida independizada, cuando se realiza esta habilitación urbana nueva y se da esta compra-venta garantizada y ya la construcción simultánea, se autoriza la independización de los lotes. Entonces, lo que sucede en ese tipo de habilitaciones para su inscripción es de que se genera un asiento en la partida matriz donde consta inscrita la habilitación urbana, la recepción, y al momento de independizar, ¿no? Las obras después de la licencia, cuando es con compra-venta garantizada y construcción simultánea, esta se genera en partidas independientes, ¿no? Es decir, por cada predio se abre una partida registral, donde se inscriben los lotes independientemente. Pero en la partida matriz consta inscrita ya el cuadro general de obras, por ejemplo, del cuadro general de áreas de la habilitación urbana, ¿no? Ahora, como segundo punto tenemos la habilitación urbana ejecutada, ¿no? Esta es aquella que se ha ejecutado sin contar con la respectiva licencia antes de entrar en vigencia de la presente ley. Su aprobación se realiza en vías de regularización de habilitaciones urbanas ejecutadas y es el caso de la recepción de obras. En esta habilitación urbana ejecutada, lo que sucedió es de que se ha realizado la ejecución de estas obras, es decir, las obras existen, pero no contaban con la licencia, ¿no? Entonces, ese tipo es una especie de regularización para poder inscribir la habilitación urbana. Eso es lo que es la habilitación urbana ejecutada. ¿Por qué? Porque las obras ya se dieron, pero no contaban con la licencia. Entonces, lo que están realizando es una regularización, similar a lo que ocurre con, por ejemplo, la declaratoria de fábrica,
cuando se levantan las edificaciones, ¿no? Y las construcciones existen. Pero ¿cómo yo regularizo ello en registros públicos? Porque lo normal, eh, lo correcto, ¿no? Lo legal debería ser que en primer lugar se solicita una licencia para yo construir mi vivienda, y ya con la licencia inscribo mi conformidad, ¿no? Inscribo mi declaratoria de fábrica. Pero ¿qué pasa si yo ya construí? Entonces, yo estoy realizando una regularización amparándome en una normativa. Similar a ello es lo que ocurre con la habilitación urbana, ¿no? Y la habilitación urbana ejecutada nos brinda esta opción de poder regularizar aquellas obras que ya se ejecutaron, pero no contaban con licencia, ¿no? Y su aprobación se realiza en vías de regularización, ¿no? Y de ser el caso, la recepción de obras. Ahora, finalmente, la habilitación urbana de oficio es aprobada por aquellas municipalidades provinciales en el ámbito del cercado y las distritales en su jurisdicción. Es decir, si es que estamos desarrollando una habilitación urbana de oficio de San Martín ubicada en un predio dentro de la jurisdicción de San Martín de Porres, la municipalidad de San Martín de Porres es quien tiene que aprobar esa habilitación urbana de oficio, ¿no? Y así, por ejemplo, pasa con Barranco, con Surco y con el resto de distritos. Ahora, de acuerdo al artículo 41 del Decreto Supremo 029/2019, ¿no? Lo que declara esta habilitación urbana de oficio, quien la declara son las municipalidades distritales, las municipalidades provinciales o metropolitanas en el ámbito de cercado, ¿no? Respecto de predios matrices registrados como rústicos y ubicados en zonas urbanas consolidadas que cuenten con edificaciones permanentes destinadas para vivienda. Es decir, ¿a qué se refiere con estas edificaciones permanentes? Es decir, las casas ya estén construidas, ¿no? Existe una lotización, existe, por ejemplo, una cuadra que se encuentra con lotes, con 15 lotes de la manzana A, están todos construidos, no es que están en esteras ni nada de ello. Ya están completamente construidos, están completamente ejecutados, ¿no? Con equipamiento urbano, de ser el caso, y que tienen como destino viviendas. Es decir, las habilitaciones urbanas son para predios que están destinados a viviendas. Esto no significa que, por ejemplo, un lote no tenga, no sé, un comercio, ¿no? Pero que en general estén destinados para vivienda, ¿no? Les se otorga la calificación de urbano de acuerdo con su realidad local, ¿no? Y se dispone la inscripción registral del cambio de uso del suelo rústico a urbano. Entonces, estas viviendas en un principio están destinadas a viviendas, ¿no? Y lo que corresponde en este caso es ver además cómo es que se logra esta independización de las viviendas en el caso de la habilitación urbana de oficio. Cuando ya se ha generado la habilitación urbana de oficio frente a la municipalidad para poder el solicitante de la habilitación poder inscribir su independización, requiere, de acuerdo al reglamento de la 29090, de una solicitud por parte del más del 50% de los titulares registrales inscritos en registros públicos, ¿no? Solicitando la independización de esta habilitación urbana de oficio, ¿no? La habilitación urbana de oficio se inscribe en un asiento en el cual no consta con una anotación preventiva. Es decir, no hay una anotación preventiva de la habilitación urbana de oficio. Siempre se escribe de por sí en un solo asiento de extensión, porque implica ya la conformidad de obra ejecutada. Es decir, no tiene un paso previo, sino es la que se inscribe en un solo acto, ¿no? Esa es la característica especial en cuanto a diferencia de las otras dos habilitaciones urbanas. No, por eso es que yo considero que también es una de las que más se usa en registros públicos, la que más ingresa, la que más es usada en realidad por los usuarios, ¿no? La que más es usada por los usuarios porque ayuda a que de una manera más rápida se pueda generar este tipo de inscripción de la lotización en cuanto a la habilitación urbana, ¿no? A ver. ¿Cuál es el procedimiento de esta habilitación urbana? En primer lugar, tenemos la identificación de los predios, ¿no? La notificación a los titulares registrales y ocupantes del inicio del procedimiento, la inspección del predio, de ser el caso, se rectifica o determina el área y linderos de medidas perimétricas, ¿no? En el caso de que no coincida el área. Lo normal es que siempre sea, en la mayoría de casos, un área menor a la cual supuestamente consta inscrita en los antecedentes registrales, ¿no? Entonces se realiza esta rectificación de tal manera
que al momento de solicitar la habilitación urbana de oficio, guarda relación con los antecedentes y no hay alguna observación cuando la documentación sea enviada a catastro, ¿no? Se elabora este expediente técnico y finalmente todo ello es estudiado en un procedimiento especial por parte de la municipalidad y se obtiene una resolución municipal, ¿no? Que dispone este cambio de uso del predio de rústico a urbano. Todo ello de acuerdo al artículo 47 del reglamento de la 29090. ¿En qué casos no procede esta habilitación urbana de oficio? En primer lugar, no procede cuando la resolución urbana cuente con una licencia, ¿no? Esté en trámite una habilitación urbana ejecutada, cuando no cuenta con edificaciones fijas ni permanentes, se encuentra en áreas naturales protegidas, en áreas reservadas, en áreas de uso público o de vías, ¿no? En áreas de interés arqueológico, en zonas de alto riesgo. Existe un proceso judicial para determinar la titularidad de un derecho, ¿no? Edificaciones con diferentes usos al de vivienda, porque como ya lo habíamos señalado en el caso de habilitaciones urbanas de oficio, solamente se realiza en cuanto al uso de vivienda, no de cualquier otro uso, ¿no? Y bueno, a ver, aquí tenemos también que no están sujetos a habilitación urbana, como ya lo habíamos señalado en un principio, a los aportes reglamentarios. A diferencia de los otros tipos de habilitaciones urbanas, en el caso de la habilitación urbana de oficio, no es necesario que en el cuadro hayan áreas destinadas a aportes, ¿no? Es decir, por ejemplo, no es necesario que exista un aporte para recreación pública, ¿no? Obligatorio. No, no es necesario cuando es una habilitación urbana de oficio o los pagos por derecho de tramitación, porque es una resolución que emite la municipalidad, porque es de oficio, aun cuando es solicitada por el administrado, ¿no? Y tampoco no está sujeto a silencio administrativo positivo. Tenemos acá un dato adicional, pero me parece que ya vamos a pasar al desarrollo de los casos. Ya. Entonces, empezamos por el grupo número 3 para desarrollar el primer caso, ¿no? Que es la resolución 701 y las tres interrogantes. El primer caso es sobre la inscripción de la compensación de áreas, ¿no? Si es que se implica o no la modificación de la inscripción del predio matriz y la habilitación urbana del edificio. Se plantearon tres interrogantes. La primera, si es que es necesario que en todos los casos, al compensar áreas, se realice una modificación de habilitación urbana inscrita en el predio matriz y por qué. La segunda es, ¿qué sucede con los lotes que no comprenden las áreas que están compensando y son parte de la habilitación urbana inscrita y si está de acuerdo con lo resuelto por el tribunal registral? A ver, ¿quiénes son del grupo número 3 para que puedan responder las interrogantes? Doctora, buenas Ya. tardes. Sí, te escucho. En el caso de estos predios que usted indica, ¿no sería solo la rectificación de los predios a los cuales se están compensando en caso esté inscrito? Claro, por eso señalaba cuál es la respuesta, ¿no? Dicen, es necesario que en todos los casos, no, solamente en los casos en las áreas en las que se va a compensar, no en los lotes que no se encuentran comprendidos, ¿no? Para esta afectación. Es decir, es que se realiza la habilitación urbana de tales lotes que comprenden la manzana, solamente aquellos que se encuentren afectados, ¿no? Son aquellos en los que se va a implicar una modificación, más no en los demás. Y lo que sucede es que en la partida matriz se realiza la modificación de esta habilitación urbana, pero no habría una modificación del área, ¿no? En las otras partidas independizadas. Entonces, quiere decir que solo habría rectificación en estos predios que se están compensando las áreas, ¿no? Claro, Con solamente áreas había una rectificación. Pero entendamos también que cuando se realiza esta especie de compensación de áreas, hay una serie de adjudicación, ¿no? Y transferencias con respecto a la otra parte del lote, ¿no? Porque como podíamos advertir en la imagen de compensación de área, ¿no? Hay una parte que se encuentra, imaginemos, en otra partida que no corresponde al predio que se va a habilitar. Entonces, ¿qué sucede con esta área, no? Ahí se tendría que realizar o una compensación dineraria, si es que se da, y si es que no, una compensación de tal manera que esta área se integre a la habilitación urbana. Pero ahí también habría que advertir cuáles son los titulares registrales de estas áreas, ¿no?
puede ser que la partida tal tenga por titular registral a una asociación o a determinados copropietarios, y la otra partida también tenga otro titular registral, a una serie de copropietarios o una asociación, ¿no? Entonces, ahí tendría que haber una transferencia en cuanto a esta área que ya no va a ser parte de la otra partida, sino se va a acumular al área de la partida que se ha habilitado, ¿no? Entonces, eso es lo que sucedería en ese caso con respecto a las dos. Pero ya que tú has participado, me gustaría saber si estás de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Registral con respecto al caso número uno, ¿no? O sea, es que sí consideras que en este caso que se requiere simultáneamente de la modificación de esta habilitación urbana, ¿no? Que contenga el acto. ¿Sí estás de Eh, acuerdo con lo resuelto por el tribunal en respecto a esa modificación que debe haber en la habilitación urbana? Doctora, no podría darle respuesta a eso porque he tenido problemas de internet, entonces no he podido escuchar tu exposición completa, ¿no? Entonces, Ya. Sí, pero el como, caso es por un caso en específico, ¿no? Es una resolución, no es de toda la clase, sino por el caso en particular. lo Pero, que tengo entendido de acuerdo al tribunal ajá. registral es que dado un fallo por el tribunal registral ya se registra de oficio en muchos casos, ¿no? No sé si sea este el caso, ¿no? Claro, en este caso, en realidad, las resoluciones del tribunal registral son aplicables a los casos específicos que se resuelven, no es un precedente. Diferente es que se apruebe un precedente que sí es aplicable para todos los casos, ¿no? Ahora, la postura era si estabas o no de acuerdo con respecto a lo resuelto en este caso en particular. Carlos Alberto Rojas. Sí, en este caso estoy de acuerdo con lo resuelto, ya que no necesitamos el documento, como uno dice, no, donde están los linderos y las áreas precisadas del terreno que quieren habilitar, ¿no? Y es necesario este documento para poder proceder adecuadamente con la resolución de lo que se quiere solicitar, mejor dicho. ¿Tú eres del grupo 3, Carlos Alberto? Sí, Ah, ya, ok. pues sí. Entonces, tú estás de acuerdo con esto, ¿verdad? Pero, ¿y cuál era tu postura con respecto a qué pasa con los lotes que se encuentran, que no se encuentran parte de la habilitación o de las áreas que se van a compensar, ¿no? En Sí, este también. caso Ujú. creo que sería que se tendría que como actualizar todos los documentos para poder, en este caso ya no podrían formar parte de la habilitación urbana escrita, rectificarlo, Ya, mejor dicho. ya. Recordemos que solamente se va a rectificar el área de aquellos lotes que se van a compensar, es decir, donde va a existir la compensación, pero no de los otros lotes, ¿no? Que no forman parte, que no se encuentran afectados por esta área que se encuentra partida en dos, por ejemplo, ¿no? Que se encuentra de la otra partida registral. Entonces, estos lotes que se van a compensar, sí requieren de la modificación y sí van a extender un asiento de rectificación en la matriz y en sus independizadas, ¿no? Pero no en las otras partidas. De la pregunta número uno, eh, Sí, sería que registros no, porque públicos es un ente. porque los registros públicos de catastro prácticamente se refiere a lo que es el registro detallado de una propiedad, inmuebles o incluidos los límites, también como la ubicación y la extensión de los terrenos mismos. Y prácticamente también la responsabilidad de entidades que están encargadas del mismo catastro. Ya, entonces, lo que tú nos señalas es que registros públicos no es un ente generador de catastro, que solamente contiene información gráfica sobre la descripción de los inmuebles, ¿cierto? Sí, incluidos límites, ubicación y extensión de los terrenos. Ya, a ver. ¿Alguien más del grupo que quiera participar? Chicos, Jeffrey está alzando las manos desde hace rato. No sé si puedes activar tu micro, por favor. Había respondido la pregunta uno. Ah, Soy del ya, grupo 2. ok. Bueno, Cristian Calderón es el que ha escrito entonces. Ujú. Ya, a ver. Teniendo en cuenta esas dos respuestas, lo primero es
que si efectivamente registros públicos no es un ente generador de catastro, un ente generador de catastro podría ser la municipalidad, ¿no? Ellos sí son un ente generador de catastro, por eso es que también realizan ese tipo de levantamiento topográfico cuando aprueban las habilitaciones urbanas, ¿no? Ya sea de oficio, ejecutada o nueva. ¿Para qué sucede con registros públicos y por qué no es un ente generador de catastro? Y entonces, ¿por qué se envía la documentación a la oficina de catastro para este informe técnico que es necesario para la inscripción de las habilitaciones urbanas? Lo que sucede es que en registros públicos, recordemos, en un inicio, con la formación de registros públicos, cuando se inscribían los actos, ya sea por una compra-venta o ya sea por la inscripción de una declaratoria de fábrica, de una habilitación urbana, antes, al llevar la documentación a registros públicos, lo que se hacía era devolverle al usuario todos los documentos en físico con respecto a los planos, ¿no? Entonces, registros públicos tiene poca información gráfica en realidad de los inmuebles. Tiene más la información que se ha realizado posterior a ello en cuanto ya a las regularizaciones, eh, a las habilitaciones urbanas que han surgido con posteridad, ¿no? Entonces, la información va en algunos planos que constan inscritos en los antecedentes registrales y la descripción literal que consta en archivado, ya sea en documentos físicos literales como formularios, documentos privados o los asientos mismos registrales, ¿no? Que cuentan con coordenadas, pero no planos de por sí que consten en registros públicos. Posteriormente ya se ingresaban los expedientes al registro y constaban en archivos de tal manera que esta base gráfica se ha ido incrementando. Entonces, esta suerte de poca información que tiene registros públicos ha hecho que no surja la posibilidad de que con el paso del tiempo registros pueda generar este catastro, ¿no? Incrementar, que es un problema ya no solamente de registros públicos, sino del Perú, que el catastro se encuentra deficiente, no hay poca información. Entonces, la municipalidad es un ente generador de catastro porque se encuentra en constante trabajo en cuanto a la supervisión in situ de los predios, ¿no? Porque son eh, aquellas entidades que realizan esta adecuación, esta verificación in situ de los predios, esta modificación de área, linderos y medidas perimétricas, ¿no? Entonces, si la municipalidad, que es un ente generador de catastro, realiza un levantamiento topográfico sobre esta habilitación urbana, ¿no? Y en función a ello, aprueba esta habilitación urbana sobre un área de, por ejemplo, 10.000 metros cuadrados, eh, esta información en la documentación de una resolución ingresa a registros públicos y se contrasta con la partida registral donde consta también el área. Pero ¿qué pasa si es discrepante en cuanto al área que consta en la partida registral, ¿no? Entonces, en esta suerte de observación es de que el Tribunal Registral y también la normativa ha intervenido, ¿no? A través del decreto legislativo 1426, señalando que el artículo 24 del TUO de la 29090 es modificado por este decreto legislativo 1426, señala que prevalecerá el área, linderos y o medidas perimétricas que provengan del levantamiento topográfico que se realice en el procedimiento de habilitación urbana de oficio sobre la información discrepante que conste en los antecedentes registrales. Es decir, si la habilitación urbana de oficio es aprobada por la municipalidad y ellos han advertido alguna discrepancia de área, ellos realizan esta modificación, esta rectificación de área y con ello pueden solicitar a la vez, es decir, paralelamente, una habilitación urbana de oficio e inscripción de la rectificación de área, no para que de tal manera se adecue a los antecedentes registrales, no, y no hay observación. Entonces, puede existir esta especie de no guardar relación con los antecedentes, pero prevalece este levantamiento topográfico que finalmente trae consigo esta rectificación de áreas, ¿no? Y determinación como suerte de pro-inscripción a favor de la habilitación urbana, ¿no? Eso es lo que señalaba en cuanto a la primera pregunta y la importancia del levantamiento topográfico en este procedimiento de habilitación urbana de oficio. No sé si alguien más del grupo va a participar, tiene alguna duda sobre el caso o cuál es su postura con respecto a esta resolución.
Yo tengo una duda, de acuerdo a la pregunta número 3, Sí, te escucho. es necesario que deba existir la discrepancias entre las medidas entre las mismas medidas registradas, porque se sabe que al final se asentan que no coinciden con la actualidad misma. A ver, como ya había señalado, sí, sí es necesaria que exista esa rectificación, porque lo que se realiza con este procedimiento de habilitación urbana es en realidad formalizar, ¿no? La situación de esta área que ahora va a pasar a convertirse en un área urbana. Entonces, en este procedimiento de formalización, hay que rectificar el área que consta inscrita en registros públicos, ya sea que su antecedente registral no coincida con este levantamiento topográfico. Porque si se está realizando esta formalización de tal manera que el predio pase de rústico a urbano, ya es muy necesario que también en la partida registral conste la nueva área, la modificación o rectificación que se requiera, ¿no? Porque es el área que sí va a constar como habilitada para predio urbano. Recordemos que esta habilitación comprende exactamente cuál es el área que se va a habilitar. Entonces, si yo habilito un área distinta a la que está inscrita en registros públicos como área del predio, y no coincide, yo voy a tener que dejar constancia de qué sucede con el área que resta, ¿no? O sea, el área remanente que no coincide, o ese es en el caso de que el área sea mucho mayor, pero ¿qué pasa si el área es menor? Si el área es mayor y me estoy sobrepasando de lo que implica el área del terreno, ahí habría que advertir cómo es que se va a manejar esa situación en cuanto al levantamiento topográfico. Por eso es importante que se regularice y que conste en la partida registral al momento de hacer la habilitación cuál es el área ya que va a constar de por sí en la partida registral. Elizabeth está levantando la mano. Sí, quería hacer un comentario con respecto a la resolución del caso 2. Me parece bastante importante lo que es el levantamiento topográfico, dado que si es que uno solo se guía de planos, pueden existir bastantes discrepancias al momento de hacer medidas o cualquier tipo de cosa, por lo que sí me parece correcto que se prevalezca ese levantamiento y le den la importancia que se menciona. Ya, muchas gracias, Elizabeth. Sí, ¿no? Lo que dice Elizabeth es importante porque gracias a que la municipalidad es un ente generador de catastro, es que ellos puedan realizar ese levantamiento topográfico, ¿no? Porque realizan un trabajo de campo. A diferencia de registros públicos, que no es un ente generador de catastro y no realiza un levantamiento topográfico porque registros no realizan un trabajo de campo, ¿no? Nosotros calificamos ya los títulos eh, de forma manual que vienen ya en resolución municipal aprobada, ¿no? Entonces la municipalidad realiza este trabajo de campo para poder verificar que efectivamente coinciden o no las áreas, de tal manera de verificar si es que guardan o no relación con lo que aparentemente consta inscrito en registros públicos. Hay que tener también en cuenta que el registro público tiene un sistema declarativo, es decir, no es constitutivo. No todo lo que es la propiedad consta inscrita en registros públicos, ¿no? Entonces, mucho parte de estos predios se encuentran en la informalidad, ¿no? No todo consta en registros públicos. Lo que hay en registros públicos y consta en las partidas registrales y consta en los antecedentes registrales, muchas veces no se asemeja a lo que sucede en realidad en el campo, ¿no? Entonces, la municipalidad realiza este trabajo de campo y realiza este levantamiento topográfico a efectos de verificar si efectivamente o no coincide con lo resuelto y que conste en los asientos registrales, ¿no? Si es que el área coincide con lo que está en la base gráfica registral, ¿no? Porque también lo que sucede es que gracias a estos informes técnicos que se realizan y este levantamiento topográfico de la municipalidad, ingresan nuevas información a esta base gráfica y se va alimentando de tal forma de que ya haya mucha más semejanza con lo que sucede en realidad, ¿no? Yo tengo una interrogante. A ver. ¿Cómo se asegura que el tribunal, que las decisiones tomadas contribuyan a la precisión y a la actualización del registro catastral y así mm, también se promueva la seguridad jurídica y el desarrollo urbano?
justamente buscando que haya seguridad jurídica, ¿no? Y que haya esta implementación de la realidad física en realidad de los predios, lo que hace el tribunal es tener pronunciamientos a favor, ¿no? De este levantamiento topográfico, ¿no? Porque de por sí el registro público reconoce que no es un ente generador de catastro y que la información, si bien es cierto, tiene que guardar relación con los antecedentes registrales, en el caso de habilitaciones urbanas, cuando la municipalidad ya aprueba una habilitación urbana y ellos han hecho el estudio en campo del área, del predio, las medidas perimétricas, ¿no? Es necesario que esa realidad que no consta en el registro pueda adjuntarse de tal manera que ya en registros públicos se alimente la base gráfica, ¿no? Y conste cuál es el área en realidad que le corresponde a esa urbanización que ahora va a formar parte de la base gráfica, ¿no? Porque es un predio que va a cambiar su uso de rústico a urbano. Al cambiar su uso de predio rústico a urbano ya también y al habilitarse esta partida en la base gráfica va a tener otro tipo de distribución porque no solamente se van a independizar lotes con la recepción de obra, y van a estar como independientes ya alimentando así la base gráfica de tal manera que también te indiquen cuáles son los aportes destinados a las entidades, ¿no? O cuáles son aquellas áreas que son destinadas a recreación pública o las plazas, los parques, ¿no? Las vías, que también es importante que en la habilitación urbana se establezcan vías de acceso, avenidas, pasajes, pistas, ¿no? Que le brindan acceso a estos lotes y que sin la habilitación urbana no tendrían una referencia en la base gráfica, porque no habría este plano, por ejemplo, ingresado de trazado y lotización que ya surge con el levantamiento topográfico que se realiza en el procedimiento que emite la municipalidad para poder otorgar esta resolución de aprobación y recepción de obras, ¿no? Entonces, antes de ello, en registros públicos solamente va a constar en la base gráfica una especie de área matriz que no se encuentra como urbano, sino íntegramente como área matriz, sin habilitar, sin vías, sin haber realizado una lotización, no solamente un área de forma general, cuando la realidad es que ya en esa área de predio matriz se encuentra lotizado, que cuenta con pistas, con veredas, con pasajes, que tiene un parque, que tiene un colegio, una comisaría, ¿no? Comisarías, colegios incluso que no cuentan con una partida registral independizada porque no han sido parte de esta habilitación urbana. Entonces, todo ese procedimiento forma parte de la seguridad jurídica que se realiza con la obtención de esta aprobación de recepción de obras por la habilitación urbana que realiza la municipalidad y que posteriormente ingresa a registros públicos para su inscripción, ¿no? A ver, Juan Carlos Mejía nos pregunta, ¿se puede realizar una habilitación urbana de oficio en áreas que pertenezcan a comunidades campesinas? Ya. Uno de los requisitos, como lo habíamos mencionado al comienzo, creo que era distinguir cuáles son las áreas que se van a convertir en urbanas. Dentro de ellas tenemos las rústicas y las eriazas, ¿no? Que pasan para su condición a urbana. Otra de las características es de que estas áreas cuenten con iluminación, desagüe y entre otros requisitos de tal manera que le permita la subsistencia de vida. En el caso de comunidades campesinas, hay un tema singular porque ellos tienen una propia legislación, ¿no? Entonces, habría allí que ver el caso en particular de cómo es que se aprueba esta comunidad campesina, cómo es que está conformada y si es que ellos quieren ser parte de una habilitación urbana de oficio, ¿no? Porque la habilitación urbana de oficio, si bien es cierto, se realiza por entrega de la parte de la municipalidad, sin embargo, sí tiene que ser solicitada por los usuarios, ¿no? En el caso de que la comunidad campesina no quiera tener esa habilitación urbana, no podría, ¿no? Pero si sí existe una suerte de poder formar parte y si es que la comunidad campesina está ubicada en una zona que involucre habilitarse, no habría problema, ¿no? El problema surgiría en dónde se encuentra ubicada esta comunidad campesina y si cuenta con los requisitos para ser considerado ya un predio urbano. Puede que la comunidad campesina
se encuentra en un área que no cuenta aún con veredas, pistas, que no cuenta con acceso a luz, agua, o ¿no? Entre otros factores que impliquen sea considerado un predio urbano. Buenas tardes. Sí, te escucho. Ya. Más que todo había visto que, o leído que en el caso 1, lo que decía básicamente es de que por los lotes que estaban en observación 13, 14, 15 y el número A, eh, puede ser subsanables y que en todo caso debían de adecuarse a lo que era el contorno regular del predio que se estaba inscribiendo y de acuerdo a ello también debería de ir lo que era el lote normativo, ¿no? Y que también respecto a que si quería ver como la respectiva compensación no solamente era de una sola parte de quien estaba presentando la documentación, sino también del afectado, es decir, de la otra persona de quien estábamos tomando eh, parte de su terreno, por decirlo así, ¿no? Ujú. En caso contrario, se debía de hacer lo que era la modificación de la habilitación urbana, ¿no? Adecuándose al contorno que estaban presentando y con los respectivos lotes normativos. Y ya para el caso número 2, eh, más que todo me había centrado en lo que era si es que procede una rectificación de área y o determinación de las medidas del presente caso. Estaba leyendo de que habían decidido que si era como que algo subsanable, porque el área inscrita era de 39.000 más o menos metros cuadrados y en realidad el lote era como que más pequeño a 38.000, ¿no? Y que por un lado se agrandaba y que por otro lado se achicaban esas medidas y terminaban afectando a predios que ya estaban inscritos, ¿no? Además de que habían zonas y caminos, tal y como decía ahí, ¿no? A ver, sobre lo que decía Yanela en el caso número 2, es cierto, ¿no? El caso en particular señalaba de que existía al realizar estas áreas, estos lotes que se veían afectados por la compensación, eran con respecto a que se tenía o no que realizar una rectificación de oficio. ¿Por qué? Lo que sucedía en este caso de la rectificación en cuanto al levantamiento topográfico eran que habían vías que cruzaban, ¿no? Pero la resolución del Tribunal Registral lo que decía es que en cuanto a las vías, esta aprobación también la realiza la municipalidad, ¿no? Son los entes que se encuentran en cuanto a la administración de las vías de ese distrito. Entonces, si ya ellos realizan la aprobación de esta habilitación urbana, que incluso es un área menor al área del terreno, como decía muy bien Yanela, el área es de 39.000, de acuerdo a lo que consta escrito en los antecedentes registrales, pero para el levantamiento topográfico se obtuvo un área de 38.000 metros cuadrados. Entonces es un área menor que, si bien es cierto, afecta algunas vías que son parte de la administración de la misma municipalidad, la municipalidad está señalando que esas no son en realidad unas vías en la realidad, ¿no? Para registros públicos sí son áreas que han sido destinadas para vías, pero en realidad son áreas que en las cuales se encuentra lotización. Entonces, la municipalidad está advirtiendo ello en su levantamiento topográfico, y al realizar esta aprobación de habilitación urbana está de alguna manera sincerando cuál es la ubicación y en qué áreas se encuentran efectivamente las vías y en cuáles no. Entonces, si ya ellos realizan la aprobación de esta rectificación de área, porque es una habilitación urbana con rectificación por este levantamiento topográfico, no habría observación porque la municipalidad es también la administradora de estas vías, ¿no? Y comparte los predios que se encuentran afectados. Lo que señala la resolución es que es cierto que para registros públicos estas áreas encontrarían afectación en determinados predios de acuerdo a lo que consta inscrito en sus antecedentes registrales. Sin embargo, in situ, al realizar este levantamiento, se puede advertir que no hay una afectación de estos predios, ¿no? Hay una afectación vía registral porque se tiene que rectificar.
pero in situ, en el campo, no se estaría afectando estos predios, ¿no? Por eso que existe esta suerte de discrepancia cuando se realiza este levantamiento topográfico, ¿no? Entonces, a través de la resolución que aprueba esta habilitación urbana, lo que hace la municipalidad es poder ofrecerle al registro una visión más clara de lo que consta en la realidad física, más allá de lo que consta en los antecedentes registrales. Entonces, Registros Públicos puede advertir las observaciones que plantea la Oficina de Catastro, ¿no? Pero lo que señala la municipalidad son actos administrativos que ya cuentan con resolución y aprobación. Entonces, teniendo en cuenta que se realiza un levantamiento topográfico por un área que es menor a la que consta en registros públicos, no habría afectación porque también parte de estos otros lotes que, de acuerdo a los antecedentes, se encontrarían afectados, en realidad no han sido tocados de acuerdo al levantamiento topográfico, ¿no? No, no habría ninguna afectación. Eso sí. Vamos a pasar a terminar de explicar, antes de concluya la clase, sobre las habilitaciones urbanas de oficio. Nos habíamos quedado en en qué casos no procede la habilitación urbana de oficio. Como ya habíamos señalado, la habilitación urbana de oficio es el tipo de habilitación urbana que más ingresa a registros públicos en cuanto a calificación, porque también es la que no implica este doble procedimiento de una anotación preventiva de habilitación urbana de oficio, ¿no? Entonces, ¿en qué casos no procede? Como ya habíamos señalado también, en los casos donde exista un trámite de habilitación urbana ejecutada o de recepción de obra. Es decir, si yo quiero realizar una habilitación urbana de oficio, no tiene que haber pendiente de inscripción en registros públicos una habilitación urbana ejecutada o nueva, por ejemplo. Sobre todo la ejecutada que implica una regularización, porque la habilitación urbana de oficio es también parte de esta regularización, ¿no? Porque son las obras que ya se han ejecutado, ya se ha concluido esta habilitación y ya es la municipalidad la que entrega esta resolución de habilitación urbana de oficio, ¿no? Ahora, también dice que no se puede realizar esa habilitación urbana de oficio en aquellas edificaciones que no son permanentes ni fijas, ¿no? Un dato adicional es que el órgano responsable de este procedimiento de habilitación urbana puede realizar la rectificación y o determinación de áreas y linderos y medidas perimétricas, así como rectificar áreas por error de cálculo inscritas cuando discrepan con las resultantes en el levantamiento topográfico. Ello es importante porque nos ayuda a poder comprender cuáles son las interrogantes sobre estos dos casos, ¿no? En cuanto al levantamiento topográfico que se está realizando en la habilitación urbana de oficio. A ver, ahora señalemos cuáles son aquellos supuestos en los que prevalece la realidad sobre lo registrado, sobre el registro. En primer lugar, tenemos a los planos en el título archivado que no cuenten con georreferenciación y o áreas y o medidas perimétricas que no contengan datos técnicos y estos tengan coordenadas arbitrarias. Lo que surge, como ya les había mencionado, es de que muchas veces en los títulos archivados de los actos que se inscribieron ya hace mucho tiempo, no hay planos, es decir, no hay información técnica que pueda ser comparada. Ingresa un título de una inscripción de habilitación urbana ejecutada, por ejemplo, ¿no? Y se quiere realizar este contraste con los antecedentes registrales y en el informe técnico de catastro se advierte que no existe documentación técnica para poder realizar este contraste con los antecedentes registrales, más allá de, por ejemplo, un título archivado que tenga una escritura pública o una memoria descriptiva literal escrita, pero no planos, porque en ese entonces muchas veces no se adjuntaban los planos. Existen pocos casos en los que sí y muchos en los que no. Algunos cuentan con planos generales, ¿no? Pero que no cuentan tampoco con las medidas o la georreferenciación que se requiere para poder advertir que sí, efectivamente coinciden las coordenadas, ¿no? Y todo ello. Si no existen planos en el título archivado, siempre que se encuentren dentro de los rangos de tolerancia respectivos, ¿no? Existen superposiciones gráficas generadas por desplazamiento de coordenadas o coordenadas de predios inscritos. Como ya lo había señalado también, siempre los predios se encuentran en constante desplazamiento. Entonces, nunca la ubicación que consta actualmente, si bien es cierto, en registros públicos ese es el área y medidas perimétricas, los predios siempre se encuentran en desplazamiento, ¿no? Y en la base gráfica también siempre se encuentran de tal manera de que no es ubicación permanente,
pero para efectos de registros públicos, ¿no? Y de las partidas de la inscripción, sí hay una medida determinada y áreas, ¿no? Para poder realizar este contraste. A ver, otro supuesto es que el predio tenga discrepancias de cualquier dato técnico dentro de los rangos de tolerancias establecidas en las normas del Sistema Nacional Integrado de Catastro. Que la medida del área o medida perimétrica inscrito esté expresada de forma distinta al sistema métrico decimal, siempre que la medida en esta última sea equivalente o esté dentro de los rangos de tolerancia respectivos. Aquí hay otro punto importante que nos señala acerca del desplazamiento gráfico de los polígonos. Señala que si el área de catastro señala que el polígono resultante de la documentación técnica que se acompaña al título presentado se ubica o desplazado con respecto al polígono hablante en la base gráfica registral, debe precisar si este desplazamiento se debe a un error de coordenadas imputable al administrado o que ambos polígonos se encuentran referenciados en un datum diferente, no siendo en este último caso un defecto que impida la inscripción del título, ¿no? Como ya lo había señalado, siempre hay un constante desplazamiento, pero todo ello debe ser indicado en la información. Y también cuando se solicita esta suerte de informes técnicos para poder inscribir estos actos de habilitación urbana de oficio, todo ello viene señalado por la Oficina de Catastro, ¿no? Que también se aplica a determinadas directivas que exigen la presentación tanto de los rangos, de las medidas y del tipo de datum que se debe utilizar y se debe emplear para poder realizar estos planos que son ingresados a registros públicos, ¿no? Bueno, esos ya son los casos a desarrollar. Entonces, como ya habíamos podido apreciar en toda esta exposición de la habilitación urbana de oficio, lo importante es señalar que si bien es cierto, la habilitación urbana de oficio es importante en cuanto a su inscripción en registros públicos, implica dos pasos, ¿no? La aprobación de esta licencia y la recepción de obras. Cuando se realiza la recepción de obras, la inscripción de esta recepción de obras es que ya se da por terminada definitivamente la habilitación urbana. La aprobación viene a ser el prepaso que tiene un plazo de 36 meses para su inscripción. Ahora, existen tres tipos de habilitación urbana de oficio muy marcadas: la habilitación urbana de oficio nueva, la ejecutada y la habilitación urbana de oficio, ¿no? Esos son los tres tipos de habilitación urbana que se están realizando. En cuanto a este tipo de habilitaciones urbanas, existen determinados documentos que se tienen que solicitar para la inscripción en los registros públicos. Finalmente, la habilitación urbana de oficio es el tipo de habilitación que más ingresa a los registros públicos para su inscripción. Implica una serie de requisitos para su presentación o que también genera algunas otras alternativas en las cuales no se debe escribir, ¿no? Ahora, en cuanto a esta recepción de obras, también habíamos señalado este pequeño cuadrito que señala cuáles son las áreas que comprenden esta recepción, ¿no? Como el área que son destinadas para vía metropolitana, las áreas destinadas para recreación pública, para vivienda, las áreas especiales, ¿no? En cuanto a la vivienda, cuál es el tipo de lotización que se va realizando, ¿no? Y la independización de la misma. Y hablemos también de la compensación de obras, de cuáles son los requisitos para la calificación en cuanto a este tipo de habilitaciones, y los procedimientos en cuanto a esta habilitación urbana de oficio, que yo considero que es la más importante, la que más ingresa también a registros públicos. Y finalmente el desarrollo de estos dos casos, ¿no? Donde hemos podido advertir qué sucede cuando se realiza esta especie de compensación de áreas cuando ya se ha determinado inscrita una recepción de obras de habilitación urbana, y también qué sucede y cuán importante es este levantamiento topográfico en la habilitación urbana de oficio con respecto a las discrepancias de los antecedentes registrales. Entonces, bueno, espero que hayan podido comprender todo sobre este tema de habilitación urbana de oficio, porque en realidad es un tema muy amplio que requiere de muchas más clases, pero que he tratado de resumir en estas diapositivas, ¿no? Y si tienen alguna duda, igual me la pueden hacer llegar y yo puedo resolverla, ¿no? Para que les quede mucho más claro.